Null, el Rey de Negro, Dios de los simbiontes. Nombre real, Null. Poderes. Posee atributos y poderes sobrehumanos que superan en mucho a un ser humano. Incluso como dios primordial de la oscuridad, sobrepasa en poder a otras deidades. Puede extraer materia de la oscuridad para manipularla como arma y crear simbiontes a los que comanda. Tiene un factor curativo que lo regenera de lesiones que matarían a otros dioses, y puede cambiar de forma como por ejemplo manifestar alas de dragón para poder volar. Lugar de nacimiento, presumiblemente el vacío antes del Big Bang. Al parecer, Null surgió en el vacío infinito anterior del Big Bang. Contento en el abismo, le enfureció la creación, en particular los celestiales, que daban forma a la materia en aquel universo en formación, por lo que creó a Negra, la Necroespada, el primer precursor de la raza de los simbiontes, y lo utilizó para decapitar a un celestial. Tras forjar a Negra en una poderosa espada dentro del cuerpo del celestial caído, Null trató de destruir la luz, matando y esclavizando a dioses y creando un ejército de dragones simbiontes, precursores de lo que después sería la raza de los simbiontes. Además, creó un planeta en un mundo lejano. Mientras Null creaba su ejército, desechó experimentos fallidos a los que envió a un lugar todavía no explorado llamado la Latitud Exotérica. Aquel lugar es el hogar de los Exolon, criaturas que encontraron huéspedes en un grupo de Kree desprevenidos que vagaban por su rincón del universo. En algún momento, Null se cruzó con Estela Plateada, que andaba perdido en el tiempo, al cual intentó esclavizar para unirlo a sus filas, después de que éste liberara un mundo con su poder cósmico. A razón de aquello, Estela quedó contagiado de la oscuridad y se alió con un joven Ego el planeta viviente para vencer a Null. Lo máximo que logró fue usar el poco poder cósmico que aún tenía para crear una pequeña estrella y lanzar a Null a través del cosmos. Primera aparición. Null aparece por primera vez sin revelar en Thor, Dios del Trueno número 6, de marzo de 2013, con guión de Jason Aaron y dibujo de Butch Wise. Su aparición completa sucede en el cómic Veneno volumen 4 número 3, con guión de Donny Cates y lápices de Ryan Stigman. Hace aproximadamente 3000 años, Null luchó contra un dios dorado en lo alto de un planeta sin nombre. Los dos dioses se estrellaron en el planeta, donde fueron descubiertos por el nativo Gorr, cuya ira contra los dioses por el sufrimiento y la muerte de su familia hizo que Negra abandonara a Null y se uniera a Gorr. Gorr utilizó la Necroespada para matar aparentemente a los dos dioses. Después de que Negra le fuera arrebatada, Null empezó a crear sirvientes, los simbiontes modernos, y los unió a las criaturas del mundo de Gorr, formando una mente colmena con él mismo en el centro, enviándolos después por todo el espacio para matar dioses y aterrorizar mundos. Dos sirvientes con forma de dragón llegaron a la Tierra en el siglo VI, donde fueron conocidos como Gran Madre y Grendel. Este último fue derrotado por el dios Thor Odinson. El rayo de Thor cortó su conexión con Null e interrumpió la mente colmena, dejando a los simbiontes dispersos por la galaxia, donde empezaron a buscar anfitriones de forma independiente. Guiados por nuevas mentes, los simbiontes se alzaron contra Null, atrapándolo en una masa de simbiontes del tamaño de un planeta llamado Glintar, que en su lengua significa jaula. Los simbiontes leales formaron cultos a Null, incluyendo uno en la Tierra, en las colonias americanas en 1664. Siglos después, la agencia gubernamental Ciel descubrió al Grendel congelado y tomó partes de él para formar supersoldados simbiontes durante la guerra de Vietnam. En tiempos modernos, Grendel fue revivido accidentalmente por el simbionte Veneno, Eddie Brox, y arrasó Manhattan, donde se enfrentó a Veneno y al Spider-Man Miles Morales. Null se manifestó a través de Grendel e intentó recuperar el simbionte de Veneno, pero una interrupción de Morales impidió la reconexión. Al encontrar la última pieza de Grendel,
que había asumido la forma de su difunto huésped Rex Strickland, el simbionte veneno, la absorbió en sí mismo y luchó contra Null. Este absorbió tanto a Veneno como a Rex en la forma de Grendel, pero Brock había sembrado el simbionte con granadas sónicas que explotaron, debilitando a Grendel y liberando a Veneno. Fusionado con la bestia, Rex tomó el control el tiempo suficiente para arrojar a Grendel y a sí mismo a un horno, que Brock mantuvo cerrado hasta que Grendel fue aparentemente incinerado. Sin embargo, el hacedor, Red Richard de la Tierra 1610, recuperó una muestra que más tarde fue robada por los cultistas de Null, quienes intentaron utilizar a Matanza, Cletus Kasady, como huésped de la conciencia de Null, pero el dios fue incapaz de apoderarse de la mente del demente Kasady. Kasady deseaba volver a entrar en contacto con Null y se hizo con el control de la secta tras matar a su líder, y empezó a buscar a otros huéspedes simbiontes para recoger sus códices, huellas genéticas dejadas tras la unión. Con casi suficientes códices reunidos para despertar a Null, Kasady luchó contra Brox. Matanza hizo elegir a Veneno entre liberar a Null o salvar a su hijo Dylan, que mostraba una misteriosa habilidad para herir e incluso destruir simbiontes. Brox eligió a su hijo, lo que liberó al Señor del Abismo, pero también derrotó a Matanza. Null despertó, destruyó Clintar y transformó a los simbiontes que lo componían en dragones simbiontes, conduciéndolos hacia la Tierra. Dylan Brock, el supuesto hijo de Eddie, guardaba en secreto un trozo del simbionte de Matanza, a través del cual Null era capaz de contactar con Dylan, atacando simultáneamente a Brox psíquicamente a través de sus pesadillas. Dylan, que poseía poderes supuestamente por tener como padres a dos huéspedes simbiontes y a un simbionte, expulsó los restos de Matanza tanto de él como de Eddie, cortando el control de Null. En busca de respuestas sobre Exolon, la oscuridad que lo engulló y le dio sus poderes, Fantasma hizo un trato con Eros a cambio de un par de coordenadas. Una le llevó a su antiguo hogar, un planetoide ahora devastado donde descubrió que su padre, Sim-Del, había estado trabajando para mantener alejado a Null. Sin entender los símbolos, Fantasma fue a la segunda localización, Clintar. Estuvo presente en el momento en que Null se liberó de su prisión simbionte tras el conflicto entre Veneno y Matanza. Refiriéndose a Null como el dios Exolon, Fantasma se enfrentó a la deidad recién liberada, pero el Señor del Abismo afirmó no conocer a Exolon. Null se dio cuenta entonces de que el lugar en el que Zack-Del se había transformado era, esencialmente, su vertedero, el lugar en el que desechaba sus experimentos fallidos en la latitud esotérica. Cuando Fantasma lo atacó, Null la despojó de la oscuridad y la convirtió en una espada antes de arrojar a Zack-Del de nuevo al abismo. Sin embargo, en lugar de oscuridad pura, se encontró rodeado de la luz que su padre había descubierto. Antes de disiparse, consiguió llegar a la Tierra y advertir a Eddie Brock de la existencia del opuesto de Null, un dios de la luz. Eddie acudió posteriormente a los Vengadores para advertirles de Null, una amenaza que Thor se tomó muy en serio recordando su pasado. En su camino hacia la Tierra, Null devastó planetas a su paso. Null, dios de los simbiontes, había puesto sus ojos en la Tierra. Veneno sintió que ya estaba aquí y avisó a los héroes de la Tierra. Mientras los dragones de Null atacaban Nueva York, Eddie llevó a su hijo Dylan al búnker que Ezequiel había creado una vez para Spider-Man, con la esperanza de que protegería a Dylan, que recientemente había descubierto que estaba vinculado a los simbiontes de forma similar a Null. Mientras los Vengadores intentaban evacuar Nueva York, Eddie buscó el pináculo para vincularse a la mente colmena de los simbiontes, una creación de Matanza para controlar a sus hordas durante el ataque a Nueva York, imitando la forma en que Null se comunica con la mente colmena. Mientras Eddie lo hacía, advirtió a los héroes de la Tierra de que los simbiontes no eran la única amenaza. Null había utilizado simbiontes para apoderarse de varios celestiales, y ahora también habían llegado a la Tierra.
Null salió de un celestial simbionte, diciendo a los héroes de la Tierra que si le entregaban a Brock, los mataría rápidamente. Partió en dos al vigía y a continuación cubrió la Tierra con una cúpula simbiótica para impedir que llegara ayuda de más allá del planeta. Null creó un nuevo pináculo para sí mismo en el centro de Manhattan, para así controlar a sus simbiontes. El ejército de Null no solo derrotó a muchos de los héroes de la Tierra, sino que también los transformó en soldados simbiontes. Eddie se rindió a Null, solo para que Null revelara que lo que realmente quería era a Dylan. Le arrancó el simbionte veneno a Eddie y lo arrojó a su aparente muerte. Eddie quedó gravemente herido y fue llevado a la base de los Cuatro Fantásticos. Iron Man utilizó su armadura Extremis para unirse a un simbionte y se lo llevó a Reed para intentar curar a Eddie. Por desgracia, seguía conectado a Null y parecía estar matando al héroe herido. Dylan utilizó su poder para atomizar al simbionte. Los héroes se dieron cuenta por fin de que en Dylan tenían a alguien que podía hacer daño a Null. Mientras Dylan y Spider-Man atacaban a las fuerzas de Null, Thor llegó, salvó a Dylan de Null y terminó enzarzado con este en una batalla sin igual, solo para terminar ser atravesado por la necroespada de Null. Todo parecía perdido hasta que Iron Man utilizó su nueva armadura simbiótica para tomar el control de un celestial, usándolo para destruir a otro. Sin embargo, durante la pelea, Null capturó a Dylan. Cuando Jean Grey usó sus poderes para leer la mente de Null, descubrió su única debilidad, la primera luz de la creación, a veces conocida como la Fuerza Enigma. Con la ayuda de Estela Plateada, la Fuerza Enigma atravesó la barrera simbiótica que rodea la Tierra y seleccionó a Eddie Brock como su nuevo huésped, convirtiéndolo en el Capitán Universo venomizado. Con el poder cósmico ahora bajo su control, Eddie se enfrentó a Null una vez más, transformando el martillo de Thor y la tabla de Estela en una feroz arma que podía usar contra Null. El ataque de veneno fue demasiado para Null, y este intentó huir, solo para que Eddie lo alcanzara y arrancara la armadura simbiótica del cuerpo de Null. Veneno voló hacia el sol e incineró a Null con su calor y su luz. Mientras Eddie regresaba a la Tierra, los simbiontes se retiraron, liberados del control de Null. Eddie usó entonces su poder para eliminar la última parte de Null de Dylan. Los simbiontes tenían un nuevo dios. Eddie Brock era ahora el Rey de Negro.